Un gusto poder bendecir tu vida a través de esta nueva entrega de Cápsulas de Fe con Josué Alvarado. El día de hoy traemos un nuevo tema que hemos denominado Pasos de Fe, por lo que te invitamos a escucharlo hasta el final. Bien, de esta manera vamos a dar inicio a este podcast que hemos denominado Pasos de Fe, para lo cual pues vamos a leer el siguiente texto bíblico que tenemos como base y de esta manera pues podamos conocer y entender el desarrollo del mismo. Este texto lo vamos a encontrar en Mateo 14 en su versículo 22 al 33, el cual dice de la siguiente manera: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. De esta forma quisiera complementar también esto con un texto que en una ocasión me hicieron llegar, el cual decía: lo volverías a intentar aunque me vuelva a hundir. Entonces pues en lo que habíamos comentado y habíamos hecho anteriormente la lectura, pues tenemos acá y nos damos cuenta que en un momento Pedro le dijo al Señor que si era él, le dijera y lo llamara para poder ir hacia donde él estaba. Entonces dice que él, dando pasos, anduvo sobre las aguas para ir hacia donde estaba Jesús. Pero en un momento pues determinado, pues el viento y todo pues le dio un poco de miedo, y con eso él comenzó a hundirse. Pero ante toda esa aflicción, ante todo, pues él nunca perdió el sentido de saber que Dios estaba ahí con él. Pues él dijo: Señor, sálvame. Él pidió esa ayuda en el momento en el que sintió en el que se estaba hundiendo, porque él ya había dado los pasos, él ya iba hacia Jesús, pero en un momento el viento le dio miedo y comenzó a hundirse. Entonces él dijo: Señor, sálvame. Y dice que el Señor extendió su mano y le dijo que por qué había tenido miedo y que por qué tenía poca fe. Entonces realmente pues nos damos cuenta que en ocasiones pues podemos tener alguna prueba, podemos tener alguna situación por la que estemos pasando y en la que debe prevalecer la fe, y que puede ser que en algún momento pues tengamos miedo, pero tenemos que saber que podemos confiar en que Dios está ahí con nosotros y podemos decir: Señor, sálvame, Señor, ayúdame, porque en este momento pues me estoy hundiendo, pero Él va a estar ahí y tenemos que saber en todo momento esto, porque dice que el Señor extendió su mano, y esto se complementa con lo que dice en Isaías 41:13, donde nos enseña lo siguiente: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene en la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Entonces debemos de tener siempre presente que en alguna situación, en alguna prueba, nosotros podemos tener un poco de miedo, podemos atemorizarnos un poco, pero que esto no tiene que hacer caer nuestra fe, que esto no tiene que hacer que nos apartemos de Dios, porque Él nos está diciendo: yo te ayudo porque soy quien te toma de tu mano derecha. Y como Pedro dijo: Señor, sálvame. Es lo que debemos de decir nosotros, levantar una oración y decirle al Señor: sálvame de esta situación, ayúdame a tener más fe, ayúdame a seguir adelante, para que Él nos tome de su mano y nos ayude de nuevo a estar en el lugar que estábamos antes de haber tenido miedo. Sin embargo, pues aquí podemos ver nosotros que en ese momento podemos interpretar que Pedro vino, fue tomado por el Señor de su mano y sacado de ese lugar donde se estaba hundiendo. Y al estar seguro y al tener al Señor y al sentir la mano del Señor, pues aumentó realmente su fe. Aumentó su fe tanto que luego dice
que cuando ellos regresaron a la barca, el viento se calmó. Eso quiere decir que en un punto determinado, Pedro y Jesús se encontraban sobre las aguas y juntos regresaron caminando hacia donde estaba la barca y regresaron hacia donde estaban los demás discípulos. Eso quiere decir que nosotros ante toda situación tenemos que tener fe, tenemos que confiar en que el Señor está ahí. De esta forma siempre tenemos que saber que lo que debe de prevalecer es que nosotros debemos de saber que el Señor está con nosotros en todo momento y que nuestra fe debe de ser fuerte. Y en el momento que sentimos que nos hundimos es el momento de decirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, aumenta mi fe, porque es en ese momento en el que el Señor va a venir, te va a tomar de tu mano y te va a decir, no temas, yo estoy contigo, y te va a sacar de ese punto en donde te estás hundiendo y junto a Él estarás sobre las aguas. Y no solo te encontrarás sobre las aguas, sino el Señor vendrá contigo y caminará sobre las aguas y Él te dirá, es el momento que salgas de ese punto en donde te estás hundiendo, pues la aflicción terminó aquí y junto a mí vas a caminar sobre las aguas, aún en medio de la tempestad, porque vamos a llegar a ese punto en donde la aflicción se termina, y verás que aquí es donde se ha aumentado tu fe, pues confiaste en mí y tuviste la valentía de venir y decirme, Señor, ayúdame, porque no importa que hayas tenido miedo, en ese momento Dios te va a ayudar y te va a decir, vamos, caminemos en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, porque vamos a llegar al punto en donde tu aflicción se acabó, se terminó. Pero en ese punto tú vas a saber que confiaste en mí, tú vas a saber que confiaste en Dios y tu fe fue aumentada, pues atravesaste la tormenta caminando sobre el agua y pudiste llegar a ese punto en donde ahora todo se calma, pues Dios estuvo aquí contigo. Y entonces es donde valdría la pena preguntarte de nuevo, ¿lo volverías a intentar? Aunque me vuelva a hundir. Porque qué maravilloso es saber que el Señor está contigo, que Él te ayuda, que Él te va a hacer sobrepasar toda aflicción y al final tú le puedas decir algo como esto que dice en Salmo 73:23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Qué glorioso sería decirle al Señor, Señor, tú estuviste conmigo en medio de mi aflicción y yo estuve contigo también porque supe que tú estabas ahí, me tomaste de mi mano derecha, me fortaleciste en fe y hoy atravesé la tormenta junto a ti, caminé sobre el agua y me encuentro hoy en mi punto en el que ya la tormenta pasó sabiendo que tú estás conmigo, estuviste conmigo, estarás conmigo y que hoy mi fe es mucho más fuerte que la que tuve antes. Esperamos que esta nueva entrega haya sido de edificación y de bendición a tu vida y te ayude cada día más a fortalecer tu fe. Te invitamos a conocer nuestras redes sociales, a darnos like, a compartir y a estar siempre comunicado con nosotros para conocer más de nuestras novedades. Esperamos que te encuentres bien, bendecimos tu vida y te miramos siempre a la próxima. Bendiciones.